Saludos, mi nombre es José Luis Ramón Morván Cruz, estudio licenciatura en lenguas modernas, mención inglés, y hoy les vengo a hablar acá a ustedes sobre mis reflexiones sacadas a partir de mi clase de introducción a la educación. Dentro de mi clase de introducción a la educación pudimos ver algunos conceptos bien marcados y definidos, como son la educación, la pedagogía, la educación como problema. Pudimos también ver las problemáticas que tenemos los dominicanos en nuestro sistema educativo. Podríamos hablar sobre la educación. ¿Y qué es la educación? La educación no es más que el arte de transmitir los conocimientos, nuestras creencias y costumbres de generación en generación. Tenemos también el concepto de pedagogía, que es la ciencia que trata desde el objeto de estudio de las metodologías y técnicas que se utilizan para impartir el conocimiento. Tenemos que entender que la educación es un problema porque es multifactorial. Dígase, tiene varios factores. Tiene el factor del ente social, tiene el factor de la familia, tiene el factor de la persona que va a formar, dígase el tutor, el padre, el profesor, que son los personajes que intervienen en la actividad formativa del alumno, del niño y del adulto. ¿Qué pasa? Dentro de esa problemática hay uno que otro factor que siempre es preponderante. Podríamos llamar en este caso, dentro de los factores preponderantes, el más importante es la familia, porque la familia es la que está llamada a formar al individuo en valores éticos y morales. Luego de eso viene la escuela, quien le enseña a esta persona sobre sus valores, no tanto de sus valores, sino le enseña los conocimientos que él necesita para subsistir dentro de la sociedad. Entonces, si esto no hace un buen rejuego, esta persona no va a poder tener una vida adecuada, una vida digna y una vida llevada a plenitud desde el punto de vista de que no fue educado debidamente. Como problema de la educación tenemos que, por lo menos acá en República Dominicana, tenemos que, como yo lo entiendo, no tenemos un buen enfoque de los recursos, no tenemos un buen currículum educativo en sentido general. Si nos ponemos a comparar tanto lo que se imparte en las escuelas privadas como lo que se imparte en las escuelas públicas, vemos que hay ciertas discrepancias entre lo que se imparte en una y otra. No obstante a eso, tenemos un 4% del Producto Interno Bruto, o sea del PIB, que se le da a educación, dígase al Ministerio de Educación, para que él lo distribuya entre la educación, dígase para costear todo lo que tiene que ver con los planteles educativos, la tanda extendida, y eso son cosas que están bien. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde vamos a dejar la educación superior? Dígase la educación en universidades, la educación técnica, la educación continuada, perdón. Entonces, creo que hay un mal enfoque de los recursos. Entiendo también que se debe formar de mejor manera a los profesores, capacitarlos de una manera en la cual ellos puedan transmitir un conocimiento óptimo a sus alumnos. Dígase, incentivarlos a hacer diplomados, cursos extracurriculares, de manera que el profesor siga formándose constantemente y que así esos conocimientos se los pueda transmitir al alumno de manera actualizada. Porque para nadie es un secreto que muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso de todos, no me malinterprete usted si es profesor y está viendo este video, tenemos que saber que sí, que hay profesores que se quedan desfasados en el tiempo, que no se actualizan por una u otra manera, muchas veces por dejadez de los mismos y otras veces porque no se le da la facilidad de actualizarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Aupar esfuerzos y no escatimarlos para que ese tipo de cosas se hagan. Siento, pienso y entiendo que si tenemos un buen modelo educativo, nuestra sociedad va a crecer. Es cierto que el 4% le ha dado recursos al Ministerio de Educación para crear nuevas escuelas, para tener tandas extendidas, para darle almuerzo
a los niños para darle comida y merienda, sí, eso es cierto, pero ¿y la calidad de educación que se le está impartiendo a los mismos? ¿Es la mejor? ¿Es la correcta? ¿Es la que los mismos necesitan? Entonces tenemos que sentarnos a pensar sobre eso. Sí, y solo si la educación es buena, podemos tener una buena sociedad. Una persona bien educada, bien formada, no va a delinquir. Se va a enfocar en progresar y en hacer que su familia progrese de igual manera. Es mi visión y es parte de mis reflexiones. Les dejaré aquí, algunos cortes, algunas opiniones de personas que entrevisté y de amigos que entrevisté también. Espero haya sido de su agrado. Me dejan un comentario aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias por tu atención. Como les decía, aquí dejaré algunos cortes y opiniones sobre algunos amigos cercanos a mí que han expresado su opinión en cuanto a la educación. ¿Cuál es tu nombre, man? Mi nombre es Luis David Berihuete Medina. ¿Cuál es tu ocupación? Actualmente soy técnico de televisión. ¿Qué tú estudias? Estudio manufactura. ¿Tú serías tan amable de decirnos a nosotros cuál es tu visión de la educación? O sea, ¿qué tú entiendes que se está fundamentando actualmente? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de la misma? Bien, se va a escuchar pesimista, pero yo creo que la educación dominicana no tiene ningún aspecto positivo. Fui estudiante y todos sabemos que cuando llegamos a la universidad o una educación superior se nos hace hasta difícil la matemática o algo parecido, porque salimos vacíos del bachiller. Considero que la educación dominicana se va a mejorar cuando se deje de invertir en la estructura y la educación se base en desarrollar los talentos que el individuo tiene, ya sea música, deporte, cualquier habilidad que tú veas que el niño tenga nato en sí. Entonces creo que en ese momento que la educación dominicana se va a mejorar cuando también los profesores sean capacitados y haya realmente un programa, una estructura de educación tomando en cuenta todo lo que dije anteriormente. ¿Tú no tienes ninguna esperanza de que el sistema educativo mejore paulatinamente con la inversión que se está haciendo del 4%? ¿Qué tú opinas de esa inversión que el gobierno hace en educación? Bueno, yo considero que la educación no depende tanto de la inversión. Claro, sí se debe tomar en cuenta, pero hay países que tienen una economía peor que la nuestra y están en una posición mejor que la nuestra en cuanto a educación se refiere. Entonces, ¿qué te digo? Es un tema que lleva mucha vertiente. Por ejemplo, la educación en casa más la educación académica debe ir de la mano. Entonces estamos hablando de que nuestros ministros, los que llegan a ocupar el cargo de ministro en educación o secretario de educación, no sé, no creo que muestren capacidad, que tengan la capacidad para dirigir un sector como ese. Entonces, cuando llegue alguien con ideales y que realmente con el plan de trabajar, no solamente o no llegue con la idea de simplemente hacerse de dinero como cualquier político, ahí es que va a pasar algo en la educación. Mientras no cuento realmente con una mejoría, porque siempre he creído que una ciudadanía bien educada se vuelve un enemigo del gobierno. Entonces el gobierno necesita gente ignorantes para poder seguir haciendo el mal gobierno que ellos llevan. Muchas gracias por tu opinión.